Dios les bendiga a todos ustedes, queridos radios, oyentes y televidentes. Para nosotros es una bendición nuevamente estar junto a ustedes y gracias por preferir este programa. Queremos traer un tema muy importante sobre la política y la iglesia, o la iglesia y la política. ¿Es mala la política? ¿Qué está pasando con la política hoy en día? Esta y otras preguntas van a ser contestadas a través de nuestros 4 panelistas y el que habla, agradeciendo la presencia de cada uno de ellos. Tenemos a nuestro querido pastor, quien tiene una ONG muy importante, que es Chile Cristiano, Pastor Rodolfo Torres, de Valparaíso. Exactamente, de Valparaíso, allí donde se encuentra el Congreso de la República. Y contento de estar aquí y de participar y de ver nuevamente al obispo que no lo veía hace un par de días. Belarmino Silva, un gran hombre del Señor, empresario, que Dios te bendiga. Muchas gracias nuevamente por la invitación a mi persona y un saludo a los hermanos y amigos que nos pueden estar viendo en todo este hermoso país. Y también tenemos al pastor Moisés Espinosa, pastor de la Iglesia Pueblo de Dios. Saludarles a cada uno de ustedes, que la gracia del Señor pueda estar en su vida y agradecer también por la invitación. Ingeniero electrónico, un gran amigo, un gran pastor, comunicador, Henry Cortés. Bueno, aprovecho de agradecer la oportunidad, obispo, de poder volver a estar con ustedes en este programa tan especial. Un gran saludo a la audiencia, a los televidentes y los auditores. Y estamos aquí para seguir reflexionando acerca de cómo construir y aportar en nuestra nación. ¿Está corrompida la política aquí en Chile? Es una temática importantísima. Generalmente se mueve mucho lo que son las estadísticas, el censo que se hace al respecto. ¿Está corrompida la noticia? Una buena pregunta para comenzar con Henry. Vamos a comenzar ahora al revés, con Henry Cortés. Obispo y estimados amigos, claramente vivimos una instancia en nuestra sociedad de gran crisis y particularmente las estadísticas y las encuestas que salen a todo nivel nos muestran que la política se encuentra en lo más bajo de su piso. Hoy día decir político es casi equivalente a decir delincuente, lo digo con altura de miras, producto de todas las cosas que han estado ocurriendo. No digo que todos los políticos, estimados amigos, sean iguales, sería injusto. Sin embargo, el estado de la nación y los problemas que estamos enfrentando como sociedad no encuentran respuesta por aquellos que hemos elegido, obispo, para que puedan representarnos. Estamos teniendo una crisis de representatividad porque los hombres y mujeres en quienes confiamos han vendido sus almas y sus ideas a terceros que no sabemos quiénes son y que de alguna manera los están manejando, y queda la duda si lo hacen en pro del bien común. Así que yo creo que sí está en crisis la política. Un hombre de vasta trayectoria como Henry Cortés, pero vamos a los jóvenes. ¿Qué piensas como jóvenes? ¿Por qué joven? Gracias por lo de joven. Y de verdad, ¿qué piensas desde tu punto de vista la política es mala? Yo creo que un hombre que tiene sus razones, porque hasta donde yo sé ni se ha inscrito ni va a votar. No, sí voy a votar. Sí he votado. No sé si la política es mala. O sea, la política no es mala. No es mala. De hecho, hay una analogía que quizás no es la más acertada, pero la voy a decir igual. Dicen que la política es como el matrimonio. No es perfecta, pero no se ha inventado nada mejor. O sea, la política no es perfecta, pero tampoco no hay nada mejor. Es un gobierno. El problema es que las personas que están ahí al cargo pareciera ser no son las adecuadas. Y eso genera una mala imagen que no lo decimos probablemente ninguno de los que estamos aquí, sino que lo dice todas las encuestas de que la política está en crisis. ¿Belarmino? Yo me voy a sumar a esa opinión porque yo digo lo mismo que usted, así, para hablar poco. A mí me pasa lo mismo que a usted. Menos mal que no dijo paso. Claro. La verdad es cosa que lamentable que estemos viviendo este momento porque realmente todo lo que está sucediendo en Chile y todo lo que está pasando a nivel transversal con respecto a la corrupción tiene a los políticos y a la política maltrecho. Todas las opiniones públicas y las encuestas
que como decía el pastor Henry, yo no sé si la próxima encuesta que hace el CEP va a arrojar menos que el 22 o 23% creo que sacó la aprobación la presidenta Bachelet. Entonces, no sé si ya va a haber menos que eso en realidad, porque y también en la derecha también las encuestas también están marcando eso. Entonces, eso significa que la gente ya está diciendo esto ya no da para más. No, los anteriores panelistas que se han pronunciado frente a esta pregunta son todos de Santiago de Chile, pero tenemos a alguien desde Valparaíso, un hombre que tiene bastante autoridad para responder esta pregunta. ¿Está corrompida la política en Chile? Me refiero al pastor Rodolfo Torres, quien está muchas horas y días ahí haciendo lobby y luchando por estas nefastas leyes que atacan a la familia. Pastor Rodolfo Torres, ¿está corrompida la política? Bueno, sí, claro que sí, digamos, y yo me sumo a este coro, pero con pena, con tristeza, porque eso le afecta gravemente a nuestro país. Y la pregunta, digamos, se responde fácilmente. Ya hay en este momento, ¿no es cierto?, gente formalizada, tanto del gobierno como asimismo de la oposición. Y yo diría que estamos recién en la punta del iceberg en este aspecto, porque cada día van apareciendo nuevos antecedentes que realmente nos dejan consternados. Como por ejemplo escuchábamos en relación con el caso Cabal, que fue el más fuerte, el más poderoso, que es el que en definitiva derrumbó al gobierno. Así que sí, la política está corrompida y yo creo que la palabra delincuencia que mencionaba Henry está acercándose bastante como título para todo esto, y yo creo que en los próximos días y meses vamos a ver un largo desfile de nuestros políticos yendo a los tribunales, siendo formalizados, y probablemente muchos después de un tiempo van a ser apresados. Henry, estamos todos de acuerdo en que la política está corrompida, que la política es mala, pero generalmente los pastores nos movemos mucho en terreno. ¿Hasta dónde esta mala política, esta corrompida política del Valle para Todos afecta al ciudadano común de este país? Indiscutiblemente que se produce un efecto en el chileno de a pie, porque todas las políticas públicas y las políticas sociales se determinan en base a quienes están gobernando y liderando. Por ejemplo, hoy día a mí me queda una duda gigantesca si todo lo que es el concurso a proyectos sociales, si todo lo que es la operación de Corfo y otros organismos del Estado que reparten dinero y subsidios, lo hacen en términos de los valores que cada proyecto presenta, en términos de calidad, de capacidad, y no por influencia política. Porque hemos visto hoy día, por ejemplo, que cambia un gobierno, y esto ocurre no solo con el gobierno actual, y llegan un montón de asesores que son todos familiares y parientes de las personas, y no llegan los más calificados ni los más capacitados. Entonces, cuando presentamos como iglesia un proyecto social en la municipalidad, cuando queremos hacer cualquier tipo de cosa con nuestros propios impuestos, nosotros no tenemos hoy día la confianza ni la seguridad que se esté legislando, gobernando y administrando la nación con justicia. Y pongo un ejemplo muy claro y potente. Tenemos alcaldes del gobierno y de la oposición tremendamente comprometidos en el tema del caso Basura aquí en Santiago. Si ustedes consideran esto y ven las estadísticas de las municipalidades, el presupuesto municipal de limpieza son cientos de millones, en algunas municipalidades más de 10.000 millones de pesos al año. Alcanza para comprar a cualquiera. Entonces, no es coincidencia que un alcalde de derecha y un alcalde de gobierno hoy día estén procesados y con medidas cautelares en términos de situaciones de corrupción. Y eso proviene de una mala política, una política que está afectando a la ciudadanía y que al final afecta a la iglesia, dado que la iglesia es un componente incorporado a la nación, forma parte del entramado de sociedad que construye un país. Entonces, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros gobernadores, nuestros intendentes, nuestros seremi, nuestros ministros, llegando hasta el poder legislativo también, claramente están haciendo un trabajo muy complejo. El pastor Moisés, él hablaba sobre el terreno. Usted siempre es un pastor que está en terreno. He sabido de repente, hermano, a las 12, a las 1, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, de repente, pastor,
tengo alguien enfermo y parte con ellos a la posta, al hospital. El hospital tiene que ver también con el mal manejo de la política. ¿Cómo ve usted eso? ¿Afecta con toda la información que a veces usted ha tomado de los miembros de la iglesia? ¿O fuera de ello? No afecta tremendamente, y sobre todo en la confianza que se va teniendo finalmente con los gobiernos. El caso de los hospitales es un caso tremendo. O sea, a uno le parte el alma como pastor ver que las ancianas todavía tienen que seguir haciendo fila en los consultorios para que puedan atenderlas. Yo creo que la realidad en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, probablemente tenemos gente que todavía está esperando una hora para el hospital, que supuestamente le va a llegar, y cuando le llega la hora se tienen que hacer todos los remedios, todos los exámenes, y cuando se tienen que operar ya les pasó el tiempo y tienen que volver a hacerse los exámenes, y pareciera ser una burla que se hace con la gente. Y ya en nuestra iglesia uno nota un cansancio, nota un aburrimiento, un desgano con los políticos, y también recurren a uno como pastor para pedirle también su opinión, qué opinamos al respecto, de ayuda, qué hacer al respecto. Belarmino, yo creo que tú tienes bastante que decir. Pregúntame por qué. ¿Por qué será? Porque tú trabajas en estos insumos, y yo he sabido, bueno, Belarmino tiene un gran corazón, se lo digo sinceramente y te felicito, porque yo he recurrido muchas veces, seguro la iglesia también, que hay aquí te hablo, Señor te ayude, mijito, una silla de ruedas que no puedo comprar. Yo tengo un hermano en la iglesia que se lo puede conseguir más barato. En esos insumos yo creo que has tenido que ser testigo de mucha gente que el Estado, el servicio de salud, no le da a veces ni siquiera lo más mínimo como para poder llevar adelante sus enfermos. Desde tu punto de vista, ¿afecta realmente a la nación esta mala política, la corrupción de la política? Sí, yo diría que hay buenas leyes para los adultos mayores, para la gente enferma, por ¿Pero ley. se ponen por ahora esas leyes? Sí, a eso iba. Ya. Que por ley, cada ciudadano, bueno, de acuerdo a los quintiles, ¿cierto? Que estén, tiene por ley el Estado que darle. Decirme quintiles, perdone, porque a veces hay muchos hermanos que sí, no entienden la palabra quintiles. Quintiles son yo no soy muy experto en ese tema, pero yo diría que los quintiles es un entero dividido en 5, la sociedad dividida en 5, en la cual los primeros tramos, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3 son los de menores ingresos. Y el cuarto y el quinto son de los mayores ingresos. Entonces el gobierno, cuando ayuda al primer quintil, segundo quintil. ¿Ya? Está por per cápita. Claro. En lo último son los que tienen más plata, así que dice el gobierno tiene más plata, así que esto no. Entonces, a los primeros quintiles, el gobierno por ley les da una silla de ruedas, un colchón antiescara, un bastón, un andador, que de acuerdo a las patologías que tengan, que el gobierno se las da. El tema es cuándo le llega eso al que lo necesita. Derecho tiene, pero ¿cuándo le llega? Es como ahora que todos dicen, el gobierno nos va a ayudar, pero ¿cuándo va a llegar? Ahí está el punto, ¿cuándo le llega? Porque yo aparte tengo una institución beneficiaria hacia el discapacitado. Nosotros postulamos algunos productos técnicos de ayuda para los lisiados, y nos ha tocado casos que de repente nos dan beneficiarios que ya han fallecido. Ay, Dios mío. Porque la postulación las hace hoy día, y 2 años después le llega, uno va con la silla de ruedas eléctrica, porque la institución le regala buenas cosas. Sí. Pero es fuerte, sí, llega después. Mi papá falleció, la niña falleció. Entonces esas cosas que de repente ya van marcando, digamos, a las personas. Entonces las personas tienen beneficio, pero muchas veces esos beneficios no llegan. Están en el papel más que en la Están en el papel. Es decir, todas estas cosas están. Por eso yo decía yo antes, la tecnología ayuda. Porque son cosas que están ahí. Pero hay que usar esa herramienta, hay que pelear, hay que ir, hay que estar insistiendo. Y cuando hay gente en el poder que hace mucha burocracia, y que papel tras papel, y que lo postergan, y después la lista se sube para arriba, y llega abajo. En fin, eso está pasando. Entonces es un tema que falta eficiencia en esos temas. Falta eficiencia. Rodolfo, ¿la mala política influye? Sí, por supuesto. Desde que usted hizo la pregunta, obispo, yo estaba recordando con pena
dolor, digamos, situaciones en donde la corrupción se ha manifestado, digamos, afectando a las personas de a pie. Y perdónenme la autorreferencia, pero siguiendo la idea que usted le planteó a Belarmino en el sentido de ser sincero en lo personal, varias oportunidades, estimados obispos, estimados contertulios, he postulado, digamos, algunos cargos académicos en liceos e incluso en universidades, cumpliendo personalmente de sobra los requisitos, ¿no es cierto? Yo tengo dos magísteres en educación, uno en currículum, el otro en administración educacional en la Católica de Valparaíso. Por lo tanto, he cumplido de sobra los requisitos para postular a la dirección de un liceo grande en Valparaíso y también de jefe de carrera en alguna universidad. Sin embargo, en el concurso siempre he quedado fuera. Y el concurso lo ha ganado, digamos, una persona que simplemente tiene el título de profesor, pero tiene 20 años de antigüedad en el sistema, en la corporación municipal o en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucede allí? Porque se supone que allí se cuentan puntajes. Hay un puntaje por esto, un puntaje. Yo tengo obras publicadas, investigaciones, etcétera, que cuentan para esto. Sin embargo, eligen finalmente a una persona que simplemente es profesor y que tiene 20 años en el sistema. Entonces ahí yo he guardado mis papelitos. Es militante de alguna Exacto, casa y yo he guardado, claro, mis papelitos, y créame, obispo, que tiene un costo postular, porque hay que sacar una serie de antecedentes. Y resulta que a los 3, 4, 6 meses de que ya se cerró el concurso, sale por el diario, digamos, que el concurso estaba viciado, porque se escogió a una persona que no cumplía los requisitos y todo queda allí, después se le baja el perfil. Así que la corrupción afecta al ciudadano de a pie. Qué triste, ¿verdad? Yo he sido testigo, por ética voy a emitir, por supuesto, el nombre de personas que antes que salga el concurso publicitado, ya la persona la han designado. Exacto. Pero para seguir el conducto regular, simplemente le dicen postula, pero no te preocupes. No, está amarrado. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con este interesante tema. La segunda pregunta sería: ¿la política es mala? Revisamos. Ya estamos de regreso. Un importante tema. ¿Es mala la política? Y si la política es buena, ¿por qué la Iglesia Evangélica no ha tenido presencia, ya sea con concejales, alcaldes, diputados, senadores, porque quiero decir presidente de la República? Un hombre versado en el... Sí, tú escribiste un libro. Exactamente, muy interesante, obispo, su pregunta. Y la política en absoluto es mala. La política, y quiero decirlo con mucha claridad y subrayarlo para todos los que nos escuchan, especialmente los evangélicos, es pura, es noble. Diría más aún, la política es divina. Quisiera recordar el nacimiento del Señor Jesús, cuando el ángel Gabriel fue enviado ahí a esa aldea de Belén para anunciar el nacimiento del Señor Jesús a María. El ángel le dijo: el santo ser que nacerá reinará. Jesús nació para hacer política, para reinar, para gobernar. Por supuesto que la política es una misión divina. Y tenemos otros países donde pastores, evangelistas, han sido llamados por Dios a participar. No, la política es buena, es noble y necesaria. Sin política no podrían funcionar las naciones. Lo que hay son políticos corruptos, políticos malos. Pero la política es buena. Sí, la política es buena. Pero a mí no, tú incursionaste en la política. ¿Por qué no incursionaste en la política si la política es buena o la Iglesia es la mala? Mire, hoy pues quiero sumarme a las palabras que dice el pastor. Desde la cosmovisión cristiana, en el principio de la creación, Dios da una orden al primer Adán.
que es sojuzgar, gobernar y enseñorear la tierra. Así que el gobierno tiene que ver con la política, gobernar, enseñorear, que se pierde por la caída de Adán. Correcto. Y que se restablece en Cristo Jesús. El gobierno, el enseñorear, el gobernar, el sujetar, el tener el control. A Jesús se le sujetaban hasta las aguas. Todo. Jesús tenía ese segundo Adán restablecido, que nosotros deberíamos ser ese Jesús continuado, el Cristo continuado. Y ese es lo que la Iglesia no entiende, que nosotros debemos estar para enseñorear, no para solamente un metro cuadrado, lo que nosotros podamos ver, sino que todo, desde lo externo hasta lo más alto, que tiene que ver hasta con la presidencia de la República. Porque tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón de que es así. Pero la iglesia, yendo a la pregunta, la iglesia pareciera que no tiene claro ese concepto de que tiene el mandamiento de enseñorear, de sojuzgar, y que tiene la capacidad para hacerlo, porque Dios sí lo ha dado. El hombre que está restablecido, ya no está bajo la condenación, tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, si uno dice, ahora yendo a la pregunta que usted hace, y la experiencia de uno en el tema de este, o que yo me postulé a candidato concejal hace unas 2 jornadas atrás, y en dos oportunidades, y uno analiza la estadística de los hermanos evangélicos en las comunas, y uno mira solamente esos números y dice, aquí voy a matar, aquí voy a ser la primera mayoría. Así debería ser el pensamiento del hombre cristiano que está recién empezando en esta liga. Por eso creo que estos programas son súper útiles para los que van a venir detrás de nosotros. Porque la iglesia, si uno mira esa estadística, aquí en nuestra comuna, hablar de la comuna del Bosque, donde nosotros pudimos participar, hay 26.000 evangélicos. Una masa votante de 66.000. Una población de 100 y tantos mil. Entonces, si los evangélicos que postulamos, incursionamos en la política en ese momento, dicen 26.000, ¿con cuánto salgo elegido? Dice con 5.000. Y si salgo elegido con 5.000, va a ser con un tercio de la iglesia que vote por mí, estoy al otro lado. Pero resulta que después uno se da cuenta que la iglesia, entre comillas, ¿cierto?, ve la política como algo negativo, como algo nefasto, como algo pecador. Porque ahí están los ladrones, ahí están los sinvergüenzas, ahí están los que se aprovechan, ahí están los burocráticos, ahí están toda la gente como los que se apoderan de mi plata. Entonces, la iglesia ve que si tú te vas a meter ahí, yo sufrí una mala experiencia de una persona que siempre me cortaba el pelo a mí, y que me dijo, oye, tú te vas a postular de concejal, y te vas a postular de concejal y te vas a convertir en un ladrón igual que estos otros, me dijo. Entonces me dio pena porque el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso es lo que debemos ser, la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces la gente tiende a ver al hermano que está postulando en política a que se va a meter en un antro en donde va a quedar perdido, en donde no va a tener, él no tiene ninguna capacidad de hacer nada, ningún cambio. Entonces, yo creo que parte por educar a la iglesia internamente. A propósito ya de educar, es bueno haber oído a un miembro de la iglesia, vamos a ir ahora a un pastor de la iglesia. Los datos apuntan al pastor. ¿Se le enseña, no se le enseña? Hay que enseñarle. ¿Qué pasa con eso? Si la política es buena. A ver, la política, yo concuerdo con mi pastor que no es mala la política, son los políticos también los malos. Pero existe esta mala imagen de la política, de la chimuchina de la política, del robo de la política, que ha degenerado la visión, y la gente, a ver, sin hacer un análisis más profundo, dice la política simplemente es mala, y el que se meta va a buscar su propio beneficio. En las iglesias, yo creo que haciendo un análisis un poco más histórico de este tema, el fuerte, desconociendo la denominación de mis pastores, pero el fuerte en Chile es el pentecostalismo. Y si nos vamos a la historia, el pentecostalismo surgió fuertemente en la gente iletrada, la gente que no conocía, en la gente que estaba metido en el alcohol, en los vicios, y fue esa gente donde atacó.
Y toda esa generación que probablemente hoy día es la gran masa votante, tiene esta visión todavía de que la política es mala. Y creo que el trabajo de nosotros como pastores es a esta otra nueva generación que está estudiando, que está postulando, que ha tenido mayores oportunidades de surgir en la vida, y hacerles a ellos ver que es tan importante que ellos sean los que estén metidos en política. Y hacer ver a nuestros hermanos, al grueso de los hermanos, que apoyen a las iniciativas de aquellos que quieren estar en política para que se haga un cambio desde adentro, porque hacerlo desde afuera va a ser, si no difícil, probablemente imposible. Henry. Obispo y estimados amigos, yo creo que la política no es mala, la mala política es mala. Yo creo que el problema que tenemos es un problema cultural en la Iglesia. No tengo conocimiento de que exista otra herramienta técnica aparte de la que voy a mencionar. En 1991 el Centro de Estudios Públicos hizo una encuesta del pensamiento político evangélico. Es la única encuesta científica que encuentro hoy día en Chile, que nos dice que la Iglesia Evangélica chilena vota de la misma manera en que se distribuye el pensamiento político de la nación. Y esto es lamentable, porque al ser de esta manera, la Iglesia no marca ninguna diferencia. Es arrastrada por aquellos que están conduciendo el país. Es decir, me recuerdo de esa encuesta, está en línea, ustedes la pueden bajar del Centro de Estudios Públicos. 24% de la gente evangélica vota por la democracia cristiana, tal como el 24% de los chilenos. Hay una relación, una correlación muy cercana. Lo único que no hay son votantes comunistas mayoritarios dentro del mundo evangélico. Y esto lanza un desafío, tal como decía acá el pastor Moisés. Creo que nuestra Iglesia ha pecado en abandonar el conocimiento y entregar herramientas a las congregaciones respecto a esto. Porque desafortunadamente donde más van los líderes políticos que quieren ser elegidos es a las grandes iglesias pentecostales. Se paran en los púlpitos, parecen blancas palomas. Incluso yo creo que, siendo un poquito sarcástico, se compran alas de cartón y aureolas de alambre y dicen: hermanos, el Señor les bendiga, y la mitad de la iglesia votó por ellos. Hasta cantan el himno. Y hasta cantan el himno. Y algunos ya se dicen cristianos. Entonces hay una gran tarea educacional para animar a la iglesia. Por eso las opiniones que se han vertido acá, estimados amigos auditores y televidentes, son muy válidas, porque hay que pensar cuál es nuestra responsabilidad. Yo solo quisiera decir esto, estimados panelistas y obispos. ¿Cuál es la responsabilidad delante de la presencia de Dios que usted, estimado amigo, estimado hermano, estimado oyente, estimado televidente, va a tener que dar el día que Dios juzgue esta nación? Porque usted colocó en el poder a alguien que era un hijo del diablo, a alguien que se sabía que era pro aborto, que se sabía que era pro matrimonio igualitario, alguien que ex profeso ya lo había manifestado. Sin embargo, usted se negó a los valores cristianos y por una situación de simpatía local o regional o por una cuestión de piel votó por un enemigo de la fe. Es una pregunta para considerar, obispo. Tú me has me has pasado el micrófono porque dijiste algo que estaba pensando hacer. Tú dijiste: creo que la Iglesia ha pecado al no enseñar a incursionar en el ámbito político de la Iglesia. Sí. Yo creo que eso es ciertísimo. Porque estaba pensando en una frase que el pastor Moisés se lo oí yo decir cuando salió la actual presidenta. Él dijo estas palabras: yo desde aquí les diré que el único culpable el día de mañana cuando tengamos problemas son ustedes, y le apuntaré en el dedo a todos ustedes que no supieron pedirle dirección al Señor por la persona a la cual ustedes han elegido. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, fue una reunión a la congregación, me dijeron a la congregación que el día de mañana no se vinieran a quejar cuando se aprobara la ley de aborto, no se quejaran cuando en los colegios se enseñara acerca de la homosexualidad como una vía buena o agradable, que nadie el día de mañana le alegara al Señor cómo es posible si el día en que yo voté dije yo estoy a favor, que nosotros íbamos a ser, o las personas que votaron a favor de, iban a ser los culpables, no iba a ser la persona que está delante, sino aquel hermano que se congrega, que va con su Biblia, que va con su himnario, pero como bien dice aquí mi pastor, no tiene los pantalones bien puestos y vende sus principios cristianos
Yo se los dije a algunos, más de algunas hermanas, vendieron sus principios por un buen bono de invierno o algún bono por alguna cosa que necesitaran, vendieron sus principios y se iban a transformar ellos en los asesinos el día de mañana si estaba la ley de aborto. Bueno, de hecho, qué interesante eso del dinero. Judas vendió a Jesús por dinero y es la estrategia que usa el gobierno y sigue usándolo, porque ahora le están dando mucha publicidad a los 500.000 pesos y al millón de pesos que le van a entregar a todos aquellos que sufrieron los daños. O sea, hay una imagen que está por el suelo, pero esa imagen quieren levantarla comprando a la gente y dándole dinero. ¿Crees tú que eso es bueno? Bueno, eso... Va a terminar el dinero. Claro, sí, sería bueno, digamos, agregar algo a lo que decía el pastor Moisés, que no es solamente cuando tú veas que se apruebe el aborto o otra cosa, sino que cuando quede cesante, hermano, ahí te vas a dar cuenta por quién votaste. Y sin duda alguna quisiera decirle al obispo que ya el dinero se nos acabó ya y que el presupuesto del próximo año ya está desfinanciado, va a haber que pedir plata al extranjero y ya se están emitiendo bonos en eso. Pero a mí me gustaría, obispo, aludir, digamos, a la pregunta que hacía inicial, en el sentido de si es mala la política y por qué la Iglesia reacciona así. Estaba recordando a un sociólogo, a don Christian Lalive, un sociólogo suizo que vino a Chile hace muchos años atrás a hacer un estudio sociológico del pueblo protestante y evangélico chileno. ¿No vinieron los pentecostales? No, ese otro. Escribió su informe en un libro que se llama El refugio de las masas, que usted tiene que haberlo oído. Y él investigó la razón por la cual los evangélicos tenían ese rechazo tan profundo a la política, y debemos decirlo con objetividad como cristianos en este lugar, que se debe, ¿no es cierto?, a la enseñanza de los pastores, particularmente de los pastores pentecostales, como decía Moisés, que es el grueso, que le enseñaron a los hermanos que al venir a Cristo tienes que dejar la junta de vecinos, no puedes participar en el sindicato, es anatema que si tú participas en un partido político, incluso le decían a los hermanos, no puedes ir a votar. Ahora, yo en lo personal, obispo y contertulio y estimados radio escucha y televidentes, no tengo ningún problema con la política, ya dije que la consideraba muy noble, incluso divina, y en lo personal por los temas de estudio. Cuando estudié teología, Henry, en el seminario, yo estudié teología con Meyer Pillman. Meyer Pillman es el teólogo pentecostal por excelencia, es el que nutre, ¿no es cierto?, de los insumos intelectuales a todo el pentecostalismo mundial, incluyendo el chileno. Y él sostiene, Meyer Pillman sostiene, que la Iglesia tiene 5 funciones que cumplir. Adorar a Dios en primer lugar, en segundo lugar estudiar las Escrituras, en tercer lugar evangelizar, en cuarto lugar ayudar a los pobres y en quinto lugar promover la moral cristiana en la sociedad. Ahora, yo no sé por qué nuestros profesores y los alumnos que estudiaron el libro nunca atendieron a la quinta función de la Iglesia, pero por teología. Y cuando Meyer Pillman decía esto, lo hacía interpretando las palabras de Jesús cuando dijo que éramos la sal y la luz de este mundo. La Iglesia tiene una misión que cumplir en el mundo y no la ha cumplido, esa es la verdad. Y los hermanos, los creyentes están hoy día pagando las consecuencias, incluso pastores nuestros. Se nos ha terminado nuestro primer tiempo, ya vamos a ir al segundo bloque, muy interesante la pregunta, vamos a ir con Belarmino, después vamos a ir con Henry Cortés. ¿Por qué los hermanos no incursionan en el ámbito político? ¿Qué está pasando? ¿Culpa de los pastores? ¿Culpa de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados? ¿Culpa de los líderes? ¿Culpa de los que siendo líderes están dando una mala imagen de la política? Ya regresamos. Adelante, señor director. En este programa nos acompaña nuestro querido pastor Rodolfo Torres de Valparaíso, Belarmino Silva, el pastor Moisés Espinosa y nuestro querido pastor Henry Cortés, su servidor Edito Espinosa Urrea.
Quedamos en que si la política es buena y la política secular está corrompida, ¿por qué no estamos aprovechando esta oportunidad que Dios nos concede de hacer un cambio de mando? De las cosas se cambien, de que haya algo radical. Creo que el ambiente se está dando y Dios nos está dando la oportunidad de marcar presencia y escribir historia, llevando nuestros propios candidatos a concejales, alcaldes, diputados, senadores o presidente de la República. Hermano Belarmino, habiendo usted incursionado 2 veces, ¿qué cree usted ahora, aconsejando que debe hacer la Iglesia y quiénes deben de hacerlo? Bueno, yo creo que primero hay que preparar bien a los candidatos en todo lo que tenga que ver con el servicio público, prepararlos bien, sobre todo los candidatos concejales que van ahora, los candidatos a alcaldes que van ahora, prepararlos por un lado a la batalla que van a ir, abrir los ojos de la realidad que van a tener. Pero creo que una de las cosas que uno tiene en el fragor de la batalla es mucha, a lo mejor, semántica y de mucha credulidad en los hermanos y de creer que la cosa le va a resultar muy fácil. La cosa no va a ser fácil. Hay que decirle a la gente que la cosa no va a ser fácil y que esta es una batalla fuerte contra el enemigo mismo. Perdón, te interrumpo, sí, claro. Pero es que por un lado uno pueda preparar tener buenos candidatos, pero esos candidatos hay que votar por ellos. No tiene que ir paralelo una cosa a la otra. Por eso decía yo que primero hay que primero por el candidato. Ya. Segundo por la iglesia misma. Ya. O sea, trabajos paralelos, no pueden estar divorciados. Tienen que ser trabajos paralelos. Primero el candidato tiene que estar firme y saber a lo que va, tanto espiritual y económicamente, cómo va, dónde va el tema, qué es lo que puede hacer. Todas son cosas porque uno termina con problemas en la familia, con el matrimonio, porque son largas las jornadas de la campaña. Termina económicamente frustrado y emocionalmente también termina desgastado porque uno empieza a conocer a la gente, a los amigos de uno que están en otro partido y que tienen tara y que tienen carga en sus hombros y que de repente si te preguntan por el partido porque vas tú, porque ya no votan por ti, votan por el partido. Entonces hay que cambiar la mentalidad, la gente tiene que votar por las personas, ya no por los partidos, sino por las personas. Entonces la gente le cuesta conocer, entonces él tiene que mostrarse mucho, tiene que gastarse mostrándose. Pero también el pastor de la iglesia tiene que enseñarle a la congregación a que la gente vote por candidatos que tienen valores y que defienden los valores que ellos defienden. Entonces yo creo que es un trabajo paralelo de la iglesia, pero también paralelo, digamos, de organizarse a tal punto que podamos tener una entidad que nos represente, o sea, porque uno va con ropa prestada, porque a uno le abren cupos en algún partido que no es el 100% de lo que uno piensa. O sea, algunas cosas uno puede decir, oye, si este no está si este está a favor del aborto, bueno, este no es mi partido. Si este está en contra del aborto, bueno, este es mi partido. Pero ese partido también tiene otras cosas que a ti no te gustan. Pero como son los que te abrieron las puertas, tú vas con ellos, digamos. Pero deberíamos tener nuestra propia tienda. Yo creo que yo siempre he sido la idea de que nosotros tengamos un partido político que nos represente, gastarnos en un tiempo ahí, tener un instituto que nos forme, que dé capacidad y que la gente que tenga, mi pastor Moisés decía hace poco rato atrás, los universitarios, la nueva generación, claro, porque uno ya a lo mejor está un poco cansado. Yo sé que a lo mejor uno puede tirar una nueva candidatura. Conozco de un presidente que en Estados Unidos 13 veces se postuló a presidente. La 13 salió de presidente. Insistió. Insistió. Jacob con el ángel. Claro, insistió y salió. Yo creo que a lo mejor si uno se postula nuevamente, uno si insiste, pero creo que nosotros estamos para las nuevas generaciones. Apoyarlo, crear esos institutos, crear esa fuente, que la iglesia vaya aprendiendo, que los pastores vayan formando líderes. A ver, Henry, tú eres ingeniero. Y la ingeniería es importantísimo en toda la gama en la cual se mueve nuestra sociedad. Como ingeniero, ¿qué crees tú que debe de hacerse para revertir esta situación y que nuestros hermanos puedan llegar a tener conciencia de que la política es buena y que debemos de tener nuestros propios candidatos? ¿Cómo lo miras tú desde el punto de vista de una ingeniería en este caso? Yo creo que, obispo, es una pregunta desafiante. Mientras usted me la hacía, pensaba, yo creo que necesitamos construir un proyecto de largo plazo. Estoy pensando en 20 años, sin dejar de hacer hoy lo que podemos hacer mañana y viceversa. ¿Qué significa?
debiésemos ser capaces de convocar a un proyecto a 20 años plazo, definiendo ciertos parámetros y en este proyecto definir etapas y financiar esas etapas, porque uno de los problemas que ha tenido históricamente la Iglesia y que el mundo no tiene es el acceso a recursos. Entonces, hoy día, si uno mira el espectro que hay dentro de la Iglesia evangélica, hay muy pocas personas capacitadas para ir a candidaturas, y eso implica formación tanto para el individuo como para la Iglesia. Pero además implica un proyecto social, un poco lo que escribió nuestro hermano Pastor Rodolfo en su libro, ¿cierto?, Chile Cristiano, un equivalente a eso, pero acotado. El problema es que hoy día vamos a la guerra sin ningún objetivo. La falta de objetivos nos pega de fuerte porque no tenemos contra qué compararnos. Han habido varios intentos de cristianos yendo a cargos de elección popular, y de 10 que van, tal vez uno ha ganado. No es más que eso, es porque no hay una orgánica, no hay un proyecto. Los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Hacen proyectos de largo plazo, buscan financiarlos, preparan a sus cuadros técnicos, tienen institutos y centros de estudio atrás, ¿cierto? Instituto Libertad y Desarrollo, la Democracia Cristiana tiene al Centro de Promoción Universitaria, CPU, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos dónde darnos vuelta para buscar información de calidad para formar a la gente. Por eso creo que sería muy sano que aquellos que tienen el llamado de Dios a participar activamente en esto, se pensase en un proyecto a 20 años plazo, dividido en 4 etapas y financiando estas etapas. Por ejemplo, los próximos primeros 5 años debiésemos apuntar a concejales y prepararnos a aprender bien esa función que es un concejal. A la segunda etapa debiésemos apuntar a alcaldes. En la tercera, es lo que se me ocurre, a diputados, y en la cuarta a senadores. Y cuando ya llevamos unos 10 años vamos a ver que hay masa crítica y a lo mejor vamos a poder acelerar el proceso. Pero la ingeniería nos enseña que ninguna cosa logra éxito si no hay un proyecto claramente definido, claramente financiado y claramente liderado. Es decir, si no tenemos objetivos claros, no tenemos la provisión de recursos y no tenemos plazos definidos, van a pasar 50 años más si el Señor no ha venido y tal vez vamos a estar peor que hoy día. Entonces, yo creo que hay que hacer un proyecto de largo plazo, una convocatoria. Yo creo que, por ejemplo, a mí me bendice mucho el trabajo del pastor Rodolfo, aunque ideológicamente no estamos 100% en sintonía, pero yo valoro mucho el esfuerzo que alguien hace para decir, esta es mi propuesta, esta es la propuesta que tengo, aquí esta es mi colaboración, la pongo a disposición, analícenla, mejorémosla, ¿cierto? Y eso es un poco lo que nos falta. Pero cierro con esto, creo que debemos hacer un proyecto de largo plazo, separándolo en 4 etapas: concejales, alcaldes, diputados y senadores, y en ese momento vamos a ver el respaldo de Dios, el mover de Dios, porque si no nos ponemos una meta, una fecha, una dirección, no vamos a lograr nada. Creo que hay un consenso en que debemos de preparar a la Iglesia, que deben haber institutos, deben haber seminarios, y adjunto a eso concientizar a nuestros hermanos. A mí me da la impresión, nunca se había producido un malestar, una indignación en el pueblo cristiano, me refiero al pueblo evangélico, donde uno se mueve, hay una efervescencia, hay algo que indigna, algo que los hermanos necesitan que alguien lo encauce, que alguien le diga, bueno, ¿qué debemos de hacer? En ese ¿qué debemos de hacer? Yo quisiera hacerme una autocrítica y decir que hemos sido culpables, el que a veces nosotros nos relacionemos con algunos políticos, le estamos dando el favor a ellos, aunque no lo digamos, pero el hecho de aparecer con un político, la gente dice, porque está con el obispo, está con el pastor, ese debe ser un buen candidato. Pastor Moisés, ¿usted cuál cree que debe ser nuestra actitud de aquí en adelante de las iglesias, de los pastores? Darle cobertura a los políticos en la iglesia, asistir a las convocatorias que ellos nos piden asistir, o entrar de lleno ya 100% a luchar por nuestros candidatos, preocuparnos de los nuestros y de alguna manera ya cerrarle las puertas a los políticos que tanto nos prometieron y que prácticamente, repito la palabra, nos dieron con la puerta en la nariz. Y yo lo digo con conocimiento de causa, antes de dar la oportunidad,
Tuve la oportunidad de ser el último representante protocolar de la Iglesia Evangélica ante el Supremo Gobierno cuando estaba el señor Piñera. Y tuve la oportunidad de estar con el presidente, con los ministros, oportunidad de estar con muchos candidatos llevándole carpetas con algunas indicaciones sobre proyectos que se estaban legislando y discutiendo en la Cámara de Diputados y Senadores. Salíamos contentos, risueños, nos felicitábamos porque recibieron la carpeta, pero al final supimos que la hacían tirar, la tiraban al tarro de la basura. Ya consciente de esto, hermano, convencido de que los políticos simplemente se burlan de nosotros. Vuelvo a Pastor Moisés, ¿qué cree usted que debe ser el rol de la Iglesia? ¿Abrirle la puerta a los políticos o luchar por nuestra gente o por la misma gente que está en su fila y que tiene las condiciones para empezar a prepararse? Creo que la respuesta ya la dio. No creo que sea la alternativa ya seguir confiando en aquellos que nos han mentido, se han disfrazado de nosotros para ganarnos una sonrisa, para que le demos el espaldarazo, para que creamos en ellos y después nos hacen la desconocida. Yo creo que ya es demasiado de esa estrategia, por así decirlo. Yo creo que se han desgastado muchos pastores en el Congreso, haciendo lobby, conversando. Yo recuerdo años atrás, también con el tema de cuando iba a salir, se tiró de candidato el señor Piñera, me pidieron un proyecto acerca de las clases de religión evangélica, preguntando cómo hacerlo, lo hicimos. Después también me enteré de que ni siquiera lo habían leído, porque no les interesaba. Cada vez que se va a votar, se desfilan por nuestra iglesia un montón de políticos, como bien decía, ganándose a la gente para después olvidarnos. Es interesante notar que a ti, tú no te ofreciste, ellos te pidieron. Ellos, claro. Como una forma de decir, nos están considerando, claro, pero al sí, final... Claro, porque tratan de vendernos esta pildorita de que estamos interesados en ustedes porque ustedes son gente importante, ustedes son gente que necesita ser escuchada, ustedes son gente que tiene algo que decir, ustedes son actores importantes en nuestra sociedad, pero una vez que están ahí, se rigen finalmente por lo que piensa la mayoría y no por lo que pensamos nosotros. Entonces, contestando a la pregunta, creo que es tiempo, es hora de que se dé un vuelco y que seamos nosotros como cristianos y quizás voy a ir un poco más allá, no nosotros como evangélicos, porque a veces cometemos el error de ser un poco sectarios en algunos pensamientos, que creemos que somos nosotros solamente como evangélicos, como pueblo evangélico, los que debemos ir a la batalla y debemos actuar quizás un poco con más sinergia y involucrar al pensamiento cristiano para hacer una lucha mucho más fuerte frente a este pensamiento no cristiano que se está levantando mucho más y capacitar a nuestra gente con valores cristianos, con un pensamiento basado en los principios bíblicos, sabiendo de que si actuamos conforme a lo que nos dice la palabra, vamos a hacer el día de mañana bendición para nuestra nación. Pastor Rodolfo, Sí, vamos a ir con Belarmino. A mí me fascina, digamos, el diagnóstico o el preproyecto que hizo Henry con relación a este tema, porque la verdad es que, lo digo con humildad, por supuesto, nosotros en Chile Cristiano ya tenemos un proyecto de país y tenemos un programa de gobierno evangélico con propuestas inspiradas en el Evangelio de Cristo para las relaciones internacionales, para la economía, para la justicia, para la educación, para la salud pública y para el funcionamiento mismo del gobierno. Ya tenemos un proyecto. Yo pienso de que Henry no ha leído, digamos, el libro frase por frase cuando dice que no está completamente, ideológicamente 100% conmigo, porque si lo lee, digamos, textualmente, vamos a coincidir 100%. Pero quisiera también decir, obispo, que nosotros ya enfrentamos el problema de la preparación. Nosotros tenemos en Valparaíso, me refiero a Valparaíso como la gran ciudad, como la quinta región, ¿sí? Nosotros tenemos ya funcionando 3 años la Escuela de Gobierno Manuel Umaña Salinas. La Escuela de Gobierno Manuel Umaña Salinas funciona, se desarrolla en convenio con la Universidad Cristiana de Chile, cuya casa central está en la comuna de Quilpué. Allí matriculamos 20 alumnos este año y la asistencia, digamos, bordea el 50-75%, pero ya tenemos una cohorte de diplomados en administración pública desde el punto de vista evangélico.
Y hablo esto, digamos, porque a mí me gustaría mucho si pudiera existir la posibilidad de abrir la escuela de gobierno aquí en Santiago, porque pienso que el número de alumnos sería significativamente más alto. Y allí, en el lapso de un año, estudiando una vez a la semana, 3 horas más o menos, nosotros podemos preparar a los alumnos para que puedan postular a los cargos de elección popular. Y a contrario censo, como alguien dijo por allí, la preparación en verdad que se necesita para algunos cargos es ínfima, toda vez que para los cargos más bajos de la escala de la administración pública basta con solo saber leer y escribir y tener digamos el servicio militar. Hace poco me escribió, digamos, un evangélico, tiene que haber sido, y me decía: pastor, ¿por qué entre los requisitos para entrar a la escuela de gobierno usted dice que hay que haber hecho el servicio militar? O sea, si uno no tiene preparación militar, no va a heredar el reino de los cielos, algo así decía él. Bueno, le explicaba que para postular algunos cargos de elección popular uno tiene que estar al día con el servicio militar. O situación militar al día. O situación militar al Qué día. pena que el tiempo se nos ha ya terminado. Creo que vamos a dejar con los anhelos de un próximo programa, y yo creo que esto amerita seguir teniendo programas como este. Queridos hermanos, queridos televidentes, queridos radio oyentes, Cristianos por Cristo y por Chile hemos querido aportar la pasión que hay en nuestro corazón y volcarlo a las cámaras, al audio, para que usted sepa y conozca y saque una radiografía desde nuestra perspectiva de lo que está pasando en nuestra nación. Creo que vamos a escribir historia. Sí. Y digo vamos a escribir porque usted debe de motivar a otras personas. Mire, vean en YouTube este programa, escuchen en esta radio y hagamos una gran red. Quiero no antes terminar diciéndole, va a aparecer un correo en la pantalla y vamos a dar unos números de teléfono para que usted nos llame. Usted a lo mejor es el hombre que Dios necesita para Chile. Usted es la mujer que Dios necesita para Chile. Por lo tanto, al despedirnos, le decimos gracias, Dios bendiga a los camarógrafos, a nuestro director y a todos los panelistas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.